El 8 de marzo de 1705, en la ciudad de Panamá, 4 hombres experimentaron la muerte más lenta y agonizante jamás documentada en la América española. Durante 6 horas consecutivas, Isabel de Córdoba los desangró gota a gota con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Era una madre que había perdido todo lo que amaba, convertida en el ángel de la muerte más despiadado del istmo. Isabel había sido la esposa más feliz y la madre más amorosa de todo Panamá hasta que una noche de enero 4 bestias asesinaron a su bebé de 6 meses frente a sus ojos por el simple placer de hacerla sufrir. Pero esa noche también nació la vengadora más meticulosa de la América colonial. Una mujer que durante 90 días planificó la ejecución más brutal y perfecta jamás registrada en los archivos del Nuevo Mundo. Suscríbete ahora para descubrir cómo una madre destrozada se convirtió en la ejecutora más despiadada de Centroamérica y cómo el amor maternal se transformó en sed de sangre implacable. La ciudad de Panamá en 1705 era la encrucijada dorada del Imperio Español, el punto donde se encontraban las riquezas de 2 océanos y donde el oro del Perú se embarcaba hacia España. Era una ciudad próspera, cosmopolita, llena de comerciantes, funcionarios reales, soldados y aventureros que habían llegado desde todos los rincones del mundo en busca de fortuna. En el corazón de esta ciudad bulliciosa vivía Isabel de Córdoba, una mujer de 28 años que representaba todo lo que una dama colonial podía aspirar a ser. Nacida en Sevilla, había llegado a Panamá en 1699 como esposa de don Manuel de Santa María, un próspero comerciante que controlaba gran parte del tráfico de oro entre Lima y Cádiz. Isabel no era solo bella, era extraordinariamente inteligente. Había recibido una educación excepcional para una mujer de su época. Sabía leer y escribir en latín, hablaba francés e italiano. Tenía conocimientos de medicina que había aprendido ayudando en el Hospital de San Juan de Dios. Y poseía una comprensión de los negocios que la había convertido en la consejera más valiosa de su esposo. Su casa, ubicada en la Plaza Mayor de Panamá, era un palacio de 2 pisos construido en piedra coralina, decorado con los mejores muebles traídos de Europa y rodeado por jardines tropicales que ella misma había diseñado. Era el centro social de la élite panameña, donde se organizaban las mejores tertulias, las fiestas más elegantes y las reuniones de negocios más importantes. Pero lo que más feliz hacía a Isabel no eran las riquezas ni el estatus social. Era su hijo, Miguel Ángel de Santa María, un bebé de 6 meses que había nacido después de 3 años de matrimonio y que se había convertido en el centro absoluto de su universo. Miguel Ángel era un niño extraordinario. Tenía los ojos pardos de su madre, el cabello negro rizado de su padre y una sonrisa que iluminaba toda la habitación donde se encontrara. Isabel pasaba horas jugando con él, cantándole canciones de cuna que había aprendido de su propia madre en España, enseñándole palabras en diferentes idiomas y soñando con el futuro brillante que le esperaba. «Mi pequeño príncipe», solía decirle mientras lo mecía en sus brazos, «vas a ser el hombre más noble y más sabio de toda América. Mamá se encargará de darte la mejor educación del mundo». Don Manuel, aunque era un hombre ocupado con sus negocios, también adoraba a su hijo. Había comenzado a planificar su educación desde que nació. Estudiaría en las mejores universidades de España. Aprendería varios idiomas, viajaría por Europa para conocer el mundo y eventualmente regresaría a Panamá para expandir el imperio comercial familiar. La felicidad de la familia Santa María parecía perfecta e inquebrantable. Pero en Panamá, como en toda ciudad próspera, la riqueza y la felicidad despertaban envidias peligrosas. 4 hombres observaban esta felicidad familiar con resentimiento y odio. No eran criminales comunes. Eran individuos que habían llegado a Panamá con sueños de riqueza, pero que habían fracasado estrepitosamente y habían encontrado en el éxito de otros la explicación de sus propios fracasos.
Rodrigo Maldonado era un comerciante fallido de 35 años que había llegado de Cartagena con capital prestado. Había perdido todo en malas inversiones y ahora sobrevivía haciendo trabajos menores en los muelles. Culpaba a comerciantes exitosos como don Manuel de monopolizar las oportunidades de negocio. Fernando Vázquez, de 32 años, era un soldado desertor que había abandonado su puesto en el castillo de San Lorenzo y ahora vivía como contrabandista menor. Odiaba a las familias nobles que, según él, habían nacido con privilegios que él nunca podría alcanzar. Antonio Herrera, de 29 años, era un funcionario colonial que había sido despedido por corrupción y que ahora trabajaba como escribano público. Su resentimiento se dirigía específicamente hacia las mujeres educadas como Isabel, que consideraba una amenaza al orden natural donde los hombres debían tener toda la autoridad. Pablo Mendoza, el más joven a los 26 años, era hijo de una familia empobrecida de la nobleza española que había llegado a Panamá esperando recuperar su estatus, pero que había descubierto que su apellido noble no significaba nada sin dinero para respaldarlo. Estos 4 hombres se habían conocido en las tabernas de mala reputación del puerto, donde pasaban las noches bebiendo ron barato y alimentando mutuamente su resentimiento hacia aquellos que habían logrado el éxito que ellos consideraban que merecían. Durante meses, su conversación había evolucionado desde quejas generales sobre la injusticia de la vida hasta planes específicos de venganza contra aquellos a quienes culpaban de sus fracasos. Y en el centro de su odio estaba la familia Santamaría, que representaba todo lo que ellos deseaban pero nunca podrían tener. «Ese Manuel de mierda», decía Rodrigo durante una de sus borracheras nocturnas, «cree que es mejor que nosotros solo porque tuvo suerte en los negocios. Y esa mujer suya», agregaba Antonio con desprecio, «con sus aires de sabiduría y sus libros. Las mujeres no deberían leer tanto. Se creen superiores a los hombres. Lo que más me jode», continuaba Fernando, «es ver cómo viven en ese palacio mientras nosotros apenas podemos pagar el alquiler de nuestros cuartos». Pablo, quien a pesar de su juventud había desarrollado el resentimiento más profundo, fue quien articuló la idea que cambiaría todo. ¿Saben qué? No basta con odiarlos. Si realmente queremos justicia, tenemos que hacer algo que les haga entender lo que se siente perder todo. La conversación que siguió fue escalando gradualmente, desde fantasías vagas de venganza hasta planes específicos y concretos. Los 4 hombres, alimentados por el alcohol y años de resentimiento acumulado, llegaron a la conclusión de que la única forma de encontrar satisfacción era destruir completamente la felicidad de la familia Santamaría. Y decidieron que la forma más efectiva de hacerlo sería atacar lo que más amaban: su hijo. El plan que desarrollaron era de una crueldad que superaba cualquier cosa que hubieran contemplado anteriormente. No sería un robo. Sería un acto de destrucción pura diseñado para causar el máximo sufrimiento posible. Sabían que don Manuel viajaba regularmente a Portobelo para supervisar los embarques de oro. Durante estos viajes, que duraban entre 3 y 5 días, Isabel se quedaba sola en la casa con el bebé y 2 sirvientas. Su plan era simple en su brutalidad. Entrarían a la casa durante una de las ausencias de don Manuel, torturarían psicológicamente a Isabel haciéndola observar mientras asesinaban lentamente a su hijo, y luego la dejarían viva para que viviera el resto de su vida con esa imagen grabada para siempre en su memoria. «Queremos que sufra», había dicho Pablo con una frialdad que helaba la sangre. «Queremos que cada día de su vida recuerde lo que perdió por ser tan feliz mientras nosotros sufrimos». Durante varias semanas observaron los movimientos de la familia, estudiaron las rutinas de la casa, identificaron el momento perfecto para su ataque. No eran criminales experimentados, pero su odio les había dado una dedicación que suplía su falta de experiencia. El momento llegó el 15 de enero de 1705. Don Manuel había partido hacia Portobelo esa mañana para supervisar el embarque de un cargamento particularmente valioso de oro peruano. Isabel se había quedado en casa con Miguel Ángel y las 2 sirvientas. Carmen
una mujer indígena de 45 años, y Rosa, una mulata de 30 años. A las 10:30 de la noche, cuando la casa estaba tranquila y las sirvientas dormían en sus habitaciones del primer piso, los 4 hombres forzaron la entrada por la puerta trasera que daba a los jardines. Isabel estaba en su habitación del segundo piso, amamantando a Miguel Ángel antes de acostarlo en su cuna, cuando escuchó ruidos extraños abajo. Al principio pensó que podrían ser las sirvientas moviéndose por la casa, pero algo en esos sonidos le causó una inquietud profunda. Envolvió cuidadosamente al bebé en su manta favorita y se acercó a la ventana para observar el patio. Lo que vio la llenó de terror. 4 hombres armados con cuchillos estaban subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Isabel corrió hacia la cuna de Miguel Ángel, lo tomó en sus brazos y se dirigió hacia el armario grande de su habitación, donde pensó que podrían esconderse hasta que pasara el peligro. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió violentamente y los 4 hombres entraron como una tormenta de odio y violencia. Isabel reconoció inmediatamente a Pablo Mendoza, a quien había visto en algunas reuniones sociales, pero no conocía a los otros 3. ¿Qué quieren?, Zrenia preguntó tratando de mantener la calma mientras protegía a su bebé. Si es dinero les daré todo lo que tengo, solo déjennos en paz. Rodrigo se rió con una crueldad que no parecía humana. No queremos tu dinero, señora rica. Queremos algo mucho más valioso. Queremos tu sufrimiento, agregó Antonio acercándose a ella con el cuchillo en alto. Fernando y Pablo bloquearon la puerta para asegurarse de que no pudiera escapar. La trampa estaba perfectamente ejecutada. «Por favor», suplicó Isabel, «no le hagan daño a mi hijo. Es solo un bebé. Si quieren vengarse de algo, véngense de mí, no de él». Pablo se acercó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Señora, ese bebé representa todo lo que nosotros nunca podremos tener. Su felicidad, su futuro, sus oportunidades. Es hora de que aprenda lo que se siente perder lo que más se ama». Lo que siguió fueron los 45 minutos más terribles en la vida de Isabel de Córdoba. Los 4 hombres la forzaron a observar mientras torturaban lentamente a Miguel Ángel, aplicando métodos de crueldad que habían planificado específicamente para maximizar tanto el sufrimiento del bebé como el horror de la madre. Isabel gritó, suplicó, se ofreció a cambio de su hijo. Prometió cualquier cantidad de dinero. Juró que haría lo que fuera necesario para salvar a Miguel Ángel. Pero los 4 hombres habían llegado allí no por dinero o por lujuria, sino por el placer puro de destruir la felicidad ajena. A las 11:47 de la noche del 15 de enero de 1705, Miguel Ángel de Santa María exhaló su último aliento en los brazos de su madre. Después de haber sufrido torturas que no deberían ser infligidas a ningún ser vivo, mucho menos a un bebé inocente de 6 meses. Los 4 asesinos se fueron como habían llegado, dejando a Isabel abrazando el pequeño cuerpo sin vida de su hijo, sumida en un dolor que trascendía lo humano. Pero también habían despertado algo en ella que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En ese momento, mientras sostenía a Miguel Ángel muerto, Isabel de Córdoba dejó de ser la dama elegante y refinada que había sido. La madre amorosa había muerto junto con su hijo. Lo que quedaba era una mujer que conocía los nombres de los 4 asesinos y que tenía los recursos, la inteligencia y la determinación necesarios para cobrar una deuda de sangre que duraría el resto de sus días. El dolor se ha convertido en arma mortal. Isabel ha comenzado a planear una venganza que será recordada durante siglos. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre destrozada se convirtió en la estratega más peligrosa de Panamá? Durante las siguientes 2 semanas después del asesinato de Miguel Ángel, Isabel de Córdoba permaneció en un estado de silencio absoluto que preocupó profundamente a todos los que la rodeaban. No lloraba, no gritaba, no mostraba emociones externas. Simplemente se sentaba junto a la tumba de su hijo en el cementerio de la Catedral de Panamá, observando la pequeña lápida con una intensidad que helaba la sangre.
Don Manuel había regresado inmediatamente de Portobelo al recibir la noticia, encontrándose con una esposa que ya no era la mujer que había dejado. Isabel respondía a sus preguntas con monosílabos. Comía solo lo mínimo necesario para sobrevivir y pasaba horas enteras sin parpadear, como si estuviera viendo algo que solo ella podía percibir. «Amor mío», le decía don Manuel mientras intentaba consolarla, «sé que el dolor es terrible, pero tienes que seguir viviendo. Miguel Ángel no habría querido verte sufrir así». Isabel lo miraba con ojos que parecían de vidrio. «No me hables de lo que él habría querido», le respondía con voz que no contenía emoción alguna. Él quería vivir y 4 bestias decidieron que no podía hacerlo. Lo que don Manuel y todos los demás no sabían era que Isabel no estaba paralizada por el dolor. Estaba planificando. Durante esas 2 semanas de aparente inactividad, había estado desarrollando mentalmente la venganza más meticulosa y brutal jamás concebida en Panamá. Su primera ventaja era que conocía perfectamente las identidades de los 4 asesinos. Pablo Mendoza había sido reconocido inmediatamente, y a través de contactos discretos había identificado a los otros 3. Sabía dónde vivían, dónde trabajaban, cuáles eran sus rutinas diarias, y lo más importante, conocía sus debilidades psicológicas y físicas. Su segunda ventaja era su conocimiento médico. Durante años había ayudado en el Hospital de San Juan de Dios, aprendiendo anatomía, cirugía básica y el uso de hierbas medicinales. Sabía exactamente dónde cortar para causar dolor sin causar muerte inmediata, cómo mantener a una persona consciente durante horas de tortura y qué sustancias podían usar para intensificar el sufrimiento. Su tercera ventaja, y quizás la más importante, era su posición social y sus recursos económicos. Como esposa de uno de los comerciantes más ricos de Panamá, tenía acceso a información, contactos y dinero que podía utilizar para ejecutar su plan sin despertar sospechas. Pero lo que la convertía verdaderamente peligrosa era que ya no tenía nada que perder. La muerte de Miguel Ángel había destruido todo lo que la conectaba con la vida normal. Ya no le importaba su seguridad, su reputación o incluso su propia supervivencia. Solo le importaba una cosa: hacer que los 4 asesinos de su hijo experimentaran exactamente el mismo sufrimiento que habían causado, multiplicado por 1000. El 1 de febrero de 1705, Isabel salió por primera vez de su estado de aparente catatonia. Ese día visitó discretamente a 5 personas diferentes, cada una especializada en habilidades que necesitaría para su venganza. Primero visitó al doctor Jerónimo Vázquez, el cirujano principal del hospital, bajo el pretexto de buscar medicina para su melancolía. Durante la conversación hizo preguntas aparentemente inocentes sobre anatomía, técnicas de sangrado médico y métodos para mantener a los pacientes conscientes durante cirugías prolongadas. Luego visitó a Tomás el herrero, el artesano que fabricaba los mejores instrumentos de metal de la ciudad. Le encargó la fabricación de varios objetos que describió como herramientas de jardinería especiales, pero que en realidad eran instrumentos de tortura diseñados con precisión médica. Su tercera parada fue con Esperanza Morales, una curandera indígena que conocía todas las hierbas de la región. Isabel le compró una colección de plantas que, según explicó, necesitaba para experimentos medicinales, pero que en realidad eran sustancias que podían causar dolor extremo sin provocar la muerte. Después visitó a Captain James Morrison, un corsario inglés que ocasionalmente hacía negocios con don Manuel. A través de él, obtuvo información sobre métodos de interrogatorio y tortura que se utilizaban en los barcos piratas, conocimiento que adaptó para sus propios propósitos. Finalmente se reunió con Fray Antonio de Mendoza, el confesor de la familia, no para buscar consuelo espiritual, sino para comprender mejor la psicología del sufrimiento y cómo maximizar el impacto psicológico de la tortura física. Durante los siguientes 60 días, Isabel se dedicó a estudiar meticulosamente a sus 4 objetivos:
Contrató discretamente a informantes para que siguieran sus movimientos, identificó sus rutinas, mapeó sus fortalezas y debilidades y desarrolló estrategias específicas para capturar a cada uno sin alertar a los otros. Rodrigo Maldonado trabajaba como cargador en los muelles y tenía la costumbre de beber solo en una taberna apartada cada viernes por la noche antes de regresar a su cuarto de alquiler. Era físicamente fuerte, pero tenía un problema de alcoholismo que lo hacía vulnerable. Fernando Vázquez vivía en una choza en las afueras de la ciudad y se dedicaba al contrabando menor. Era paranoico por naturaleza, pero su paranoia lo llevaba a seguir siempre las mismas rutas de escape, lo que lo hacía predecible. Antonio Herrera trabajaba como escribano en una oficina pequeña cerca de la plaza y tenía una rutina obsesivamente regular. Llegaba cada día a la misma hora, almorzaba en el mismo lugar y regresaba a su casa por la misma calle. Su predictibilidad sería su perdición. Pablo Mendoza era el más difícil porque mantenía ciertos contactos sociales que podían notar su ausencia. Pero Isabel había descubierto que tenía una adicción secreta al juego y que cada martes por la noche participaba en partidas clandestinas en una casa apartada. El plan que Isabel desarrolló era de una complejidad que superaba cualquier cosa que las autoridades coloniales hubieran visto jamás. No sería una serie de asesinatos rápidos. Sería una campaña de justicia que duraría 4 noches consecutivas, donde cada víctima sería capturada, torturada durante exactamente 6 horas y ejecutada de una manera que reflejara su participación en el asesinato de Miguel Ángel. Pero lo más siniestro del plan era que cada víctima sabría exactamente por qué estaba muriendo, quién la estaba matando y qué les esperaba a sus cómplices. Isabel había decidido que el terror psicológico sería tan importante como la tortura física. El 5 de marzo de 1705, Isabel hizo su último preparativo. Visitó la tumba de Miguel Ángel y le habló como si pudiera escucharla. «Mi amor, mamá ha terminado de preparar todo. Los hombres que te hicieron daño van a pagar por cada lágrima que derramaste, por cada segundo de dolor que te causaron. No será rápido como tu muerte, mi niño. Será lento, muy lento, para que entiendan completamente lo que hicieron». Besó la pequeña lápida y se dirigió hacia su casa, donde los instrumentos de su venganza la esperaban. La espera había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. El plan perfecto está listo. Isabel está a punto de ejecutar la venganza más meticulosa y brutal jamás documentada en Panamá. ¿Tienes el valor de conocer cómo una madre convertida en vengadora ejecutó la justicia más sangrienta de la historia centroamericana? Viernes 8 de marzo de 1705, 9:30 de la noche. Isabel de Córdoba se movía por las calles de Panamá como una sombra letal, vestida completamente de negro y cargando una bolsa de cuero que contenía los instrumentos de muerte más precisos jamás diseñados. Su primer objetivo era Rodrigo Maldonado, el cargador del puerto que, como cada viernes, se encontraba bebiendo solo en la taberna del Ancla Rota. Isabel había elegido comenzar con Rodrigo porque era físicamente el más fuerte de los 4, pero también porque su alcoholismo lo hacía más vulnerable y menos capaz de resistir los efectos de las hierbas narcóticas que había preparado. La taberna estaba ubicada en una zona apartada del puerto, frecuentada principalmente por marineros de paso y trabajadores portuarios. Era el lugar perfecto para lo que Isabel tenía planeado. Nadie haría preguntas, nadie recordaría detalles y nadie se involucraría en asuntos que no le concernían. Isabel entró a la taberna vestida como una viuda de luto, con un velo negro que ocultaba parcialmente su rostro. Se sentó en una mesa apartada desde donde podía observar a Rodrigo, quien ya mostraba signos evidentes de intoxicación después de varias horas de beber ron barato. A las 10:15 de la noche, Isabel se acercó a la barra y ordenó una botella de ron de calidad superior. «Es para recordar a mi difunto esposo», le dijo al cantinero con voz quebrada por el dolor fingido. «Murió hace exactamente 1 año». Luego se dirigió hacia la mesa de Rodrigo, quien la observó acercarse con la curiosidad embotada del borracho.
«Señor», le dijo Isabel con voz suave, «me perdone la intromisión, pero he notado que usted también bebe solo. ¿Le importaría si compartimos esta botella en memoria de nuestras penas?» Rodrigo, halagado por la atención de una mujer aparentemente bien educada, aceptó inmediatamente. No reconoció a Isabel porque su estado de embriaguez y el velo que llevaba la hacían irreconocible como la esposa del comerciante cuyo hijo había ayudado a asesinar. Durante la siguiente hora, Isabel mantuvo una conversación aparentemente inocente con Rodrigo, llenando constantemente su copa con ron que había mezclado discretamente con hierbas que causarían una sedación gradual pero profunda. No las suficientes para matarlo, sino las precisas para dejarlo completamente indefenso. «Usted parece un hombre fuerte», le dijo Isabel mientras observaba cómo Rodrigo comenzaba a mostrar signos de la droga. «Seguramente ha tenido que hacer cosas difíciles para sobrevivir en una ciudad como Panamá». «Sí, señora», respondió Rodrigo con lengua cada vez más pastosa. «A veces un hombre tiene que hacer lo que debe hacer para conseguir justicia en este mundo de mierda». «¿Justicia?», Zrenia preguntó Isabel con genuina curiosidad. «¿Qué tipo de justicia ha tenido que buscar usted?» Rodrigo, con la arrogancia del borracho y completamente inconsciente de con quién estaba hablando, comenzó a jactarse de sus actos de justicia contra los ricos que, según él, habían monopolizado todas las oportunidades. «Hace poco», dijo con una sonrisa que pretendía ser inteligente, «mis amigos y yo le dimos una lección a una familia que se creía mejor que nosotros. Les enseñamos lo que se siente perder lo que más aman». Isabel sintió que su sangre se convertía en hielo, pero mantuvo perfectamente la composición. ¿Qué tipo de lección? Swingueó con voz que no traicionaba nada. «Matamos a su bebé frente a los ojos de su madre», confesó Rodrigo con una satisfacción que confirmó para Isabel que no merecía ni un segundo de clemencia. «Fue lo más divertido que he hecho en años». La mujer gritó como una loca. A las 11:45 de la noche, cuando Rodrigo estaba completamente sedado pero aún consciente, Isabel le dijo: «Señor, creo que ha bebido demasiado. ¿Me permite ayudarlo a llegar a su casa?» Rodrigo, incapaz de caminar por sí solo, aceptó la ayuda. Isabel lo cargó parcialmente hacia la salida trasera de la taberna, donde tenía preparada una carreta pequeña que había alquilado usando documentos falsos. Lo transportó hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había preparado meticulosamente durante semanas para lo que estaba por venir. Cuando Rodrigo despertó completamente 2 horas después, se encontró atado a una mesa de madera en el centro del almacén, rodeado por instrumentos que no podía identificar, pero que le causaron un terror inmediato. Isabel estaba de pie junto a él, pero ahora había eliminado el velo y vestía un delantal de cuero como el que usaban los cirujanos. Sus ojos brillaban con una frialdad que trascendía lo humano. «¿Quién es usted?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa, comenzando a comprender que se encontraba en una situación de peligro mortal. «Soy Isabel de Córdoba», le respondió con voz clara y firme. «Soy la madre del bebé que usted y sus amigos asesinaron hace 2 meses. Soy la mujer que gritó como una loca mientras ustedes torturaban a mi hijo de 6 meses». El reconocimiento golpeó a Rodrigo como un rayo. El terror absoluto se apoderó de él mientras comprendía las implicaciones completas de su situación. «Señora, por favor», comenzó a suplicar. «Yo no quería hacerlo. Fueron los otros, ellos me convencieron. Yo solo los acompañé, pero no toqué al niño». Isabel tomó el primero de sus instrumentos, un cuchillo pequeño diseñado específicamente para hacer cortes precisos sin causar muerte inmediata. «Rodrigo», le dijo con la paciencia de un profesor explicando una lección, «durante las próximas 6 horas vas a experimentar exactamente lo que mi hijo experimentó, pero multiplicado por el tiempo que él no pudo vivir». Lo que siguió fueron 6 horas de tortura sistemática que superaron en precisión y crueldad cualquier cosa documentada en los archivos coloniales. Isabel aplicó todo su conocimiento médico para mantener a Rodrigo consciente y sensible al dolor durante toda la ejecución.
Comenzó con cortes pequeños en las extremidades, diseñados para causar dolor intenso sin pérdida significativa de sangre. Cada corte iba acompañado de una explicación detallada sobre por qué lo estaba haciendo y cómo se relacionaba con el sufrimiento que había experimentado Miguel Ángel. «Este corte es por cada lágrima que derramó mi hijo», le decía mientras trabajaba con precisión quirúrgica. «Este otro es por cada segundo de terror que sintió cuando ustedes lo torturaron». Después de 2 horas de cortes superficiales, Isabel procedió a la segunda fase, el desangramiento gradual. Utilizando técnicas que había aprendido del cirujano del hospital, hizo incisiones en puntos específicos donde podía controlar exactamente la velocidad de pérdida de sangre. Rodrigo le explicaba mientras trabajaba: «Mi hijo murió en 45 minutos de tortura. Tú vas a morir en 6 horas de desangramiento lento. Cada minuto adicional que vivas será un regalo que él no pudo recibir». Durante las siguientes 4 horas, Isabel mantuvo a Rodrigo al borde de la muerte, utilizando hierbas estimulantes para mantenerlo consciente y aplicando técnicas de presión para controlar la pérdida de sangre. No era solo ejecución. Era una demostración de conocimiento médico aplicado con propósitos de justicia absoluta. En los últimos momentos de su vida, cuando Rodrigo ya había perdido la capacidad de hablar pero mantenía la conciencia, Isabel se inclinó sobre él y le susurró: «Ahora sabes lo que sintió mi bebé, pero él era inocente. Tú merecías cada segundo de esto». A las 6 de la mañana del 9 de marzo, Rodrigo Maldonado exhaló su último aliento después de haber experimentado la muerte más lenta y meticulosa jamás ejecutada en Panamá. Isabel observó su cuerpo durante varios minutos, sintiendo una satisfacción profunda pero incompleta. 1 de 4 había pagado. Quedaban 3. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía sin saber que un asesino había recibido su merecido castigo, Isabel preparó el cadáver de Rodrigo de una manera que enviaría un mensaje claro a los 3 restantes. Lo vistió cuidadosamente. Colocó en sus manos una nota que explicaba exactamente por qué había muerto, y lo transportó hasta la puerta de la casa de Fernando Vázquez. La nota decía: «Fernando, Antonio, Pablo, Rodrigo ha pagado su deuda. Ustedes son los siguientes. Una madre que no olvida». El sábado 9 de marzo por la mañana, cuando Fernando encontró el cuerpo desangrado de su cómplice, el terror se apoderó de él. Inmediatamente corrió a avisar a Antonio y Pablo, y los 3 tomaron la decisión de esconderse juntos en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, creyendo que la seguridad estaba en los números. Pero Isabel había anticipado exactamente esta reacción. Durante semanas había estado estudiando no solo a cada uno individualmente, sino también sus patrones de comportamiento grupal. Sabía que el miedo los llevaría a agruparse y tenía un plan específico para esa contingencia. Esa noche, mientras los 3 asesinos restantes se encontraban barricados en la casa abandonada, Isabel puso en marcha la segunda fase de su venganza. No intentaría capturarlos por separado. Los tomaría a los 3 juntos, pero los ejecutaría uno por uno mientras los otros observaban. A las 11 de la noche, Isabel rodeó la casa con antorchas empapadas en aceite y hierbas que producían un humo denso y alucinógeno. No era para matarlos con el fuego, sino para desorientarlos y obligarlos a salir hacia donde ella los esperaba. Cuando el humo comenzó a filtrarse en la casa, los 3 hombres entraron en pánico. Fernando, quien tenía experiencia militar, trató de organizar una salida coordinada, pero el humo les estaba afectando la capacidad de pensar claramente. «Tenemos que salir», gritó Antonio tosiendo violentamente. «Nos va a matar a todos como ratas». «Esperemos», respondió Pablo tratando de mantener la calma. «Si salimos, nos estará esperando». Pero la decisión fue tomada por ellos cuando el humo se volvió tan denso que la asfixia se convirtió en una amenaza inmediata. Fernando abrió la puerta principal y los 3 salieron corriendo hacia lo que creían era seguridad.
Isabel los esperaba con una ballesta que había adquirido de un comerciante de armas, posicionada de manera que pudiera disparar con precisión. Su primer blanco fue Fernando, a quien disparó una flecha en la pierna que lo derribó inmediatamente, pero no lo mató. Antonio y Pablo corrieron hacia direcciones opuestas, pero Isabel había preparado trampas en ambos caminos de escape. Redes ocultas los capturaron antes de que pudieran alejarse del área. En cuestión de 20 minutos, los 3 asesinos restantes estaban capturados y transportados al mismo almacén donde Rodrigo había encontrado su fin. Cuando despertaron, se encontraron atados en fila, cada uno capaz de ver a los otros, pero incapaces de moverse o escapar. Isabel apareció frente a ellos, vestida con el mismo delantal de cuero, pero ahora llevaba también guantes médicos y tenía preparada una colección aún más elaborada de instrumentos de tortura. «Caballeros», les dijo con la formalidad de quien está dirigiendo una reunión de negocios, «espero que hayan tenido oportunidad de reflexionar sobre sus crímenes durante estos días de huida. Ahora van a pagar por ellos». Fernando intentó tomar el liderazgo del grupo, como había hecho durante el asesinato de Miguel Ángel. «Señora, entendemos su dolor, pero esto no va a devolver a su hijo. Si nos mata, solo se convertirá en asesina como nosotros». Isabel se acercó a él hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Fernando, yo no soy una asesina. Soy un instrumento de justicia. Ustedes mataron a un bebé inocente por placer. Yo voy a matarlos a ustedes por necesidad moral». Decidió comenzar con Antonio, el escribano que había mostrado el mayor sadismo durante la tortura de Miguel Ángel. Los otros 2 serían forzados a observar cada detalle de su ejecución, sabiendo que les esperaba el mismo destino. La tortura de Antonio duró 5 horas y superó en crueldad y precisión lo que había hecho con Rodrigo. Isabel había perfeccionado sus técnicas y ahora podía mantener a sus víctimas conscientes durante periodos más prolongados mientras aplicaba niveles de dolor que trascendían la experiencia humana normal. Antonio le decía mientras trabajaba meticulosamente: «Tú fuiste quien sugirió que torturáramos al bebé para hacerlo sufrir más. Ahora vas a experimentar cada idea que tuviste aplicada sobre tu propio cuerpo». Fernando y Pablo observaban horrorizados, sabiendo que lo que veían era un adelanto de su propio destino. Sus súplicas se volvieron más desesperadas con cada hora que pasaba, pero Isabel permanecía completamente impasible ante sus ruegos. Cuando Antonio finalmente murió al amanecer del domingo, Isabel se dirigió hacia Pablo, el más joven del grupo y quien había sido el cerebro detrás del plan de venganza contra la familia Santamaría. «Pablo», le dijo mientras preparaba sus instrumentos, «tú fuiste quien articuló la idea de matar a mi hijo para hacerme sufrir. Tu muerte será la más lenta y educativa de todas». La ejecución de Pablo duró 7 horas y estableció nuevos estándares de precisión en el arte de la tortura médica. Isabel utilizó técnicas que había desarrollado específicamente para él, combinando desangramiento controlado con aplicación de sustancias que intensificaban la sensibilidad al dolor. Durante todo el proceso, Fernando observaba desde su posición atada, completamente quebrado psicológicamente mucho antes de que llegara su turno. Para cuando Pablo exhaló su último aliento el domingo por la tarde, Fernando había perdido la capacidad de formar palabras coherentes. «Fernando», le dijo Isabel mientras se acercaba con los instrumentos para su ejecución final, «tú fuiste el último en tocar a mi hijo antes de que muriera. Por eso, tu muerte será la más larga de todas». La ejecución final de Fernando duró 8 horas y se extendió hasta la madrugada del lunes. Isabel aplicó todo lo que había aprendido durante las 3 ejecuciones anteriores, perfeccionando técnicas que mantenían a su víctima consciente mientras experimentaba niveles de dolor que redefinían los límites del sufrimiento humano. Cuando Fernando finalmente murió a las 6 de la mañana del lunes 11 de marzo, Isabel había completado la venganza más meticulosa y brutal jamás ejecutada en la América colonial.
4 hombres habían pagado con 27 horas colectivas de tortura por los 45 minutos de agonía que habían infligido a un bebé inocente. Pero Isabel no había terminado. Quería que toda la ciudad de Panamá conociera exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Transportó los 4 cuerpos hasta la Plaza Mayor y los colocó en una exhibición cuidadosamente diseñada frente a la catedral. Cada cuerpo llevaba una nota detallada explicando sus crímenes específicos y el castigo que había recibido. En el centro de la exhibición colocó un retrato de Miguel Ángel junto con una carta dirigida a toda la ciudad. La carta decía: «Ciudadanos de Panamá, estos 4 hombres asesinaron a mi hijo de 6 meses por el simple placer de hacerme sufrir. Han recibido el castigo que merecían. Que esta exhibición sirva de advertencia a cualquiera que considere que la vida de los inocentes es desechable. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las manos de quienes más han sufrido. Isabel de Córdoba, madre de Miguel Ángel de Santamaría». La exhibición causó el mayor escándalo en la historia de Panamá. Las autoridades coloniales se encontraron en una situación sin precedentes. Una mujer de la alta sociedad había ejecutado una venganza que, aunque brutal, era universalmente comprendida como justificada. Pero Isabel no esperó para enfrentar las consecuencias legales. Esa misma noche desapareció de Panamá, llevándose consigo una fortuna en oro que había tomado de los negocios de don Manuel y dejando una carta de despedida para su esposo. «Manuel», decía la carta, «he hecho lo que tenía que hacer. Los asesinos de nuestro hijo han pagado por su crimen, pero yo no puedo seguir viviendo en el lugar donde murió. No me busques. Voy a comenzar una nueva vida donde pueda honrar la memoria de Miguel Ángel sin el dolor constante de recordar su muerte». Isabel de Córdoba nunca fue capturada. Las autoridades coloniales lanzaron una búsqueda que duró años, pero ella había desaparecido tan completamente como si se la hubiera tragado la tierra. Algunos decían que había navegado hacia Europa, donde había establecido una nueva identidad. Otros aseguraban que se había retirado a un convento en México, dedicando el resto de su vida a la contemplación y la penitencia. Los más románticos creían que había fundado un refugio secreto para mujeres víctimas de violencia, donde enseñaba a otras madres a defenderse y a sus hijos. La verdad nunca se supo, pero su legado perduró. La historia de Isabel la Justiciera se convirtió en leyenda por todo el Caribe y más allá. Su venganza estableció un precedente que cambió la forma en que los criminales veían a las madres aparentemente indefensas. Demostró que el amor maternal, cuando se convierte en furia, puede ser la fuerza más letal del mundo. La exhibición de los 4 cuerpos en la Plaza Mayor fue preservada durante 3 días por orden del capitán general, quien declaró que serviría como advertencia permanente a quienes consideran que pueden atacar impunemente a los inocentes. Más de 320 años después, la historia de Isabel de Córdoba sigue siendo recordada como el ejemplo más extremo de justicia maternal en la historia colonial. Una mujer que perdió todo lo que amaba, pero que demostró que el amor de una madre puede trascender incluso la muerte para cobrar las deudas de sangre más sagradas. Su legado vive en cada madre que protege fieramente a sus hijos, en cada persona que comprende que algunos crímenes no pueden ser perdonados, y en cada acto de justicia que trasciende los límites de la ley cuando la ley falla en proteger a los inocentes. Si esta historia de venganza maternal y justicia sangrienta te ha impactado, compártela para honrar la memoria de Miguel Ángel y de todas las víctimas inocentes cuyas madres han luchado por justicia. Suscríbete para más historias que revelan las verdades más oscuras y poderosas de nuestra historia colonial. ¿Conoces otras historias de venganza maternal que merecen ser contadas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces más valientes y desesperadas del pasado.